México será Cuba, Venezuela. Los catastróficos dicen que hacia allá vamos, directitos. Pero, ¿será realmente lo que va a pasar con México? Se acabó la impunidad, pues el hecho de que sean influyentes y que sean los que saquen la justicia a su modo. O como dijo Colosio en sus tiempos, va a terminarse el hambre de justicia, se va a terminar y como lo comentaba él en muchas ocasiones, va a haber justicia realmente en nuestro país. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy en Conciencia Televisión. Esta aprobación de la reforma judicial y que tanto nos da de qué hablar el día de hoy. Para ello, nos da muchísimo gusto recibir a Alberto Tejeda, el joven Tejeda. Joven no, pero sí tu amigo. Nadia, Gabriel, bienvenido. qué gusto estar. Gracias. Y también de Gabriel, como siempre, me da un gusto y muchísimo verte siempre mucho mejor, Gabriel. Bienvenido. Gracias, Nadia. Gracias, Alberto. Y saludo al auditorio de Conciencia TV con el gusto de estar con ustedes aquí en esta mesa, con temas fundamentales. Vamos a abordar precisamente lo de la reforma judicial, hacia dónde va México. Y en el segundo bloque va a ser otro tema muy interesante, que es sobre la elección de rector general en la Universidad de Guadalajara, quién va a ser sucesor o sucesora de Ricardo Villanueva. Entonces son temas de rigurosa actualidad, interesantes. Empezamos por reforma judicial. La reforma judicial. A ver, tú yo sé que vienes, pero echando nombre. A ver, pues... Pero ¿por qué sí? Pero es que ya se aprobó la reforma. Al día de hoy que grabamos este programa, ya se aprobó la reforma en el Senado, en el Congreso de la Unión, en el Senado, y en los 18 estados, me parece, de los congresos locales. Ya se aprobó en 18 de 17 que se necesitaban, ¿no? Entonces ya se va a promulgar aproximadamente, se calcula que es el día 15 de septiembre que se promulgue ya como ley, ya va a quedar establecido. ¿Qué son los cambios que vemos que se van a establecer? Lo platicamos ahorita antes de que iniciáramos. Uno de los cambios importantes es que los juicios no van a durar más de 6 meses. Eso es importante porque tú comentabas un aspecto muy importante y es que en las cárceles hay personas que tienen 20 años sin una condena, porque su proceso está detenido o está ralentizado por alguna razón, ¿no? Entonces, ahora, con la reforma, cualquier juicio, cualquier proceso no tiene que durar más de 6 meses. Y eso es una ventaja. La otra va a ser eliminar el nepotismo dentro del Poder Judicial, que por ahí leí una nota donde el 74%, me parece, o 84%, no recuerdo bien el porcentaje, de personas que están en el Poder Judicial son familiares. O sea, son familiares entre sí. Es una red entre familiares, jueces, magistrados, sobrinos, hijos, cuñados, etc. Entonces también se tiene que terminar eso porque se tiene que eliminar nepotismo. ¿Se busca beneficios para los trabajadores? Sí, a los trabajadores creo que no se les va a tocar, siempre y cuando cumplan con su trabajo, que estén dentro de la ley, que no cometan actos de corrupción, etc. Y pues veremos cómo se va desarrollando. Como todo, existe la polarización por un lado y por el otro, de que pues se va a acabar el país, de que se va a terminar el Estado de Derecho, de que nos vamos a volver, tú lo mencionabas bien, de que si nos íbamos a volver Venezuela, nos íbamos a volver Cuba, y hacer unas comparaciones en redes de que ahora nos vamos a hacer como la Alemania nazi. Pues claro que no, no lo va a hacer. Lo que sí creo que va a suceder es que México va a influenciar. Una de las preocupaciones, yo creo que de Estados Unidos para que México aprobara la reforma era que México podría influenciar en otros países de Latinoamérica para que aprueben sus reformas a los sistemas judiciales y eso traiga una mejora. Eso es importante porque influiría en que Estados Unidos ya no tenga control sobre muchos países. Pero habrá que verlo, ¿no? Gabriel, Nadia. No sé qué opinan ustedes. ¿Tú cómo lo ves, Gabriel? Mira, hay una gran preocupación en sectores importantes de la sociedad. Si nosotros, en la interacción que tenemos en los chats diversos en los que participamos, vamos a ver esa preocupación y vamos a ver expresiones de todo tipo, ¿no? Muchas expresiones de blanco y negro, del maniqueísmo que se da, en el cual pues hay quienes dicen que ya se acabó la libertad, que México se va a convertir en otro Venezuela, y pues que el panorama futuro lo ven entre gris y negro, ¿no? Que se acaba la libertad, etcétera, etcétera. Mira, yo
no estoy a favor de esta reforma, como la están haciendo, no estoy. Pero sí soy convencido de que se debe hacer una reforma, porque si algo malo, algo podrido hay en este país, es el Poder Judicial, definitivamente. Y lo he sufrido en carne propia, y más de la justicia federal. No nada más de la local, más la justicia federal. ¿Por qué? Porque es una justicia que no tiene nada de humano, que aplican a rajatabla el proceso jurídico, sin ver si un delincuente mató, le quitó la vida a alguien, pero si se viola su debido proceso, pues es beneficiado, ¿no? Uh-huh. Hay casos diversos de ese tipo. Entonces, si algo que es muy difícil de defender es la justicia, porque la justicia, como tú bien lo señalaste, utilizando palabras de Luis Donaldo Colosio, México tiene hambre y sed de justicia. Uh-huh. Eso lo dijo Luis Donaldo hace 3 décadas. Ya han pasado 3 décadas. ¿Y qué ha sucedido con la justicia? ¿Ha mejorado? No. Recordemos que fue Zedillo el presidente de México después de Colosio. Y lo que hizo Zedillo fue un acto de totalitarismo pleno. Y en aquel tiempo, pues las voces no fueron tan estruendosas como hoy. ¿Qué hizo Zedillo? Destituyó a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia. A todos. ¿Qué hubiera pasado si ahorita se hubiera hecho lo mismo? Destituir a todos. Eso se hizo, ¿no? Eso se hizo. Uh-huh. ¿Y qué pasó? ¿Mejoró la justicia en México en estos 30 años? No sé. Yo creo que no. Los índices de impunidad, ¿de qué tamaño son? Altísimos, casi del 100%. Pero yo no creo que esta reforma vaya a cambiar la situación. Para mí, es quítate tú para ponerme yo. Es quitar el poder a un grupo mafioso, como lo quieras llamar, y entraría otro grupo de poder, otra mafia. El grupo actual beneficia a su gente, y el que viene va a beneficiar a los suyos, a aquellos que entren a su juego. Seguramente esos van a estar ahí, van a ser nombrados jueces, ministros y magistrados. Yo no creo de que no tengan estudio los que vayan a ser autoridades. Por supuesto que los van a tener. La calificación es de 8 mínimo para poder aspirar, etc. Pero lo que estamos viendo es el surgimiento de un nuevo grupo de poder en el Poder Judicial. Y la historia de siempre se va a repetir, desde mi punto de vista, que es la justicia la pagan los ricos. La justicia es para los que tienen dinero. Y los que no tienen dinero, pues van a seguir con su viacrucis, ¿no? De recorriendo aquí, recorriendo allá. Y aquellos que tengan dinero para pagar a abogados y que conozcan el sistema, pues van a ceder los que están. Dicen que el narcotráfico se va a apoderar. ¿Se va a apoderar? ¿Acaso el narcotráfico no manda en los juzgados? Por favor. ¿Se va a acabar la impunidad? Pues no se va a acabar la impunidad. ¿Por qué? Porque el problema no es nada más el Poder Judicial. Ahí estoy de acuerdo en los cuestionamientos, en los críticos. Toda vez que pues depende para que haya justicia, tener una buena policía, una buena prevención, tener un buen ministerio público, buenas fiscalías. Y eso no lo tenemos. ¿Lo vamos a tener? No lo vamos a tener, va a seguir igual. Y hay un problema también que tienen las fiscalías, los presupuestos. No tienen los recursos los gobiernos estatales para poder pagar y capacitar a lo mejor. Entonces llega alguien con un dinerito, un abogado, que para eso son extraordinarios los abogados, tienen doctorados en corromper. Digo, no todos, ¿no? Pero tienen doctorados para corromper a funcionarios. Y va a ser la misma historia. Va a seguir lo mismo. Yo no veo pues que esto pueda cambiar la elección a través del método de elección de ministros, de
de magistrados y de jueces, yo no veo que esto pueda cambiar, porque el problema no nada más es el Poder Judicial, es el Ministerio Público. Son las procuradurías estatales. ¿Y ahí qué? ¿Ahí qué? ¿Las vas a cambiar? ¿Cómo? Porque ¿qué hace un juez cuando hay una mala averiguación? Cuando el Ministerio Público no hizo su trabajo. Y eso no lo estás cambiando. No lo estás cambiando. Y luego, para que haya justicia, por ejemplo, en el tema de violencia, de homicidios, ¿quién hace las investigaciones? Si es crimen organizado, ¿quién se atreve a hacer las investigaciones de fondo y a castigar a los que la hacen? Yo, la verdad, pues ha sido un tema en el cual ha habido mucho debate, muy polarizado, como está polarizado el país, pero yo no veo que esto vaya a cambiar. Y yo no veo tampoco que esta situación vaya a convertir a México en un Venezuela, en un Cuba, como lo dicen los extremistas, ¿no? Que se rasgan las vestiduras. Tampoco, ¿no? Tampoco. O sea, lamentable lo que está pasando, pero la verdad, yo no abrigo expectativas positivas de que la justicia vaya a mejorar. Yo creo que va a seguir igual, o lo peor con I, que es peor que con E, es que salgamos de Guatemala para entrar a Guatepeor. A ver, esto viene cuando se está terminando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ya sabemos todo lo que hay, que es ver un regalo y que ahora se va a realizar el 15 de septiembre, va a salir para que se haga esta reforma. A ver, ¿ustedes creen, uno, que era necesario realmente llevarlo a cabo así, como con gritos y sombrerazos, como se llevó a cabo la aprobación? ¿Sheinbaum tendrá en este sexenio una verdadera justicia? ¿Se le va a alcanzar esa justicia a Claudia Sheinbaum? Yo creo que no es que fuera un regalo para Andrés Manuel, es que acaba de entrar la nueva legislatura. En la anterior legislatura, Morena no tenía mayoría. En esta nueva legislatura, Morena sí tiene mayoría en las dos cámaras. Pues en la anterior no tenía. Que le alcance el tiempo a Claudia para poder alcanzar, yo creo que sí le va a alcanzar, sin problema. Que si tenía que haber sido de la manera en la que fue, o sea, hablemos de una oposición que desde mi punto de vista es la peor oposición que ha tenido este país en muchos años, porque no son una oposición que argumenten, que consoliden, que es una oposición radical sin argumentos. ¿Qué fue lo que hicieron, lo que vimos en el Senado en los últimos días? Primero sacaron a protestar a los trabajadores del Poder Judicial, ¿no? A los trabajadores, o sea, la base sólida para trabajar en el Poder Judicial, los sacaron a protestar. Cuando vieron que la gente no empatizó con el Poder Judicial, sacaron a los estudiantes de las universidades privadas. Y los estudiantes de las universidades privadas fueron los que entraron al Senado de la República, violentaron todo. No debió haber sido así, pero para eso existe una ley o un reglamento interno del Senado que permite sesionar desde sedes alternas. Una ley o un reglamento que aprobó el PRI y el PAN en el pasado, precisamente para sacarle la vuelta a los manifestantes, y fue lo que hicieron, sesionar desde una sede alterna. La otra, en cuanto al tema más controversial que se ha cuestionado, que es la proporción de los votos, ¿no? Que primero se necesitaba una mayoría que era de 86 votos y Morena tenía 85, y de que por qué algunos traicionaron los ideales de un partido. Ese es el problema, que tanto el PRI como el PAN más que nada en este caso, se está rasgando las vestiduras en cuestionar a sus exsenadores, ahora exsenadores porque ya los dio de baja, de por qué votaron por una reforma. Si el PAN les dio todo, ¿por qué votaron traicionando al partido? ¿Por qué votaron traicionando los ideales? No han entendido que en este país, más allá de partidos, se tienen que defender los intereses del pueblo. O sea, ¿tú crees que votaron por conciencia? Yo creo que tuvieron sus razones. No sé si votaban a conciencia, pero hablando de Yunes, tuvieron sus razones o tuvo sus razones para votar de esa manera. No la sabemos y tal vez nunca la sepamos. Tuvo sus razones. O sea, no fue presionado. No lo sé. No tengo pruebas de que haya sido presionado. No tengo pruebas de que no haya sido presionado. Pero tuvo sus razones para votar de la manera en la que lo hizo. Y tuvo sus razones. Yo no soy fan de Yunes, ni seguidor, ni mucho menos. Pero dio un posicionamiento muy claro en el Senado. O sea, Yunes papá, que es el suplente. Porque el propietario es el hijo y el suplente es el papá.
hizo un posicionamiento que vale la pena que lo vean en el Senado antes de, o sea, cuando estaba desaparecido y que no aparecía, él hizo un posicionamiento y es correcto lo que dijo, independientemente de que haya votado a favor. Dijo que él tiene derecho a votar a aprobar las reformas como él quiera, o votar en contra o votar a favor, porque él es una persona libre y el partido no le tiene que obligar o presionar para votar de tal o cual manera. Eso es completamente cierto. Y después de esto, Marco Cortés sale a hablar, no sé si vieron ese discurso de 2 minutos de Marco Cortés, donde casi llora, que le dice, ¿te acuerdas, Yunes, cuando nos vimos en el café de la parroquia? No, y sí, que, sí. o sea, confesó delitos de que le dijo que como partido apoyó a los hijos en temas jurídicos, legales, de investigaciones que tienen proceso. Entonces, que se pudo haber aprobado de una mejor forma la reforma al Poder Judicial, se pudo haber hecho. Que no lo hicieron porque la oposición quiso amagar de una o 1000 maneras. Qué bueno que no lo hicieron. Y aquí me voy a escuchar un poco radical. Qué bueno que Morena de aquí en adelante les pase la aplanadora por encima siempre. Que no negocie con la oposición, que la pulvericen como lo están haciendo. ¿Tú cómo ves que la aplanadora último, arrolle? No estoy de acuerdo con Alberto, esto último, porque no es democrático. Yo creo que la política es construir acuerdos. Así es. Esto no estoy de acuerdo porque entonces se crea la imposición de una fuerza. Y Morena no es todo México. O sea, sí, tiene una mayoría, la ganó, pero de que la voluntad de nada más de Morena se imponga, yo creo que eso no debería ser, creo, ¿no? Ahora, que tiene los votos para hacer las reformas, sí los tiene y lo está haciendo. Y yo en este espacio ya había comentado anteriormente que la reforma iba. Nos guste o no nos guste, la reforma iba porque tenía los votos en la Cámara de Diputados. Y faltaba lo de la Cámara de Senadores, eran 3, y los tuvo, ¿no? Finalmente, el poder es amoral. Podemos hablar de la ética, la importancia de la ética, el valor de la ética en la política. Sin embargo, la ética no existe en la política. No existe. Al menos la política que conocemos en nuestro país, en nuestro estado, la ética no está presente. Son los intereses los que se imponen, ¿no? Y cada quien poder tener su justificación, sus razones, sus argumentos, pero finalmente eso es. Y esto, lo que estamos viendo, pues es lo que hicieron. Como lo hizo también el PRI en su oportunidad, que era partido hegemónico, hoy que Morena se está convirtiendo en un partido hegemónico, que se ha convertido en un partido hegemónico con sus aliados, pues está haciendo lo que hacen esos grupos de poder, buscando los votos donde estén, ¿no? Y hoy se llama Yunes, quien da ese voto 86, pero se puede llamar de otra manera, porque finalmente así es como opera y actúa el poder. Y que no se rasgue las vestiduras Marco Cortés, toda vez que, ¿cómo se le ocurre que el hijo sea el propietario senador y el papá el suplente, ¿no? ¿Cómo se le ocurre, no? Entonces, pues le sobran calificativos de... Sí, sí, totalmente. Le sobran. Entonces, pues finalmente así, esos señores son los que hacen la política. Uh-huh. Y otro tema, yo digo que no me gusta esta reforma, no me gusta, porque en ningún país del mundo se ha elegido a la justicia federal, los que le imparten, a través del voto directo, en ningún país del mundo. Solamente a nivel estatal en Estados Unidos, lo hace en 50 estados, 43 son electos a nivel local. Yo creo que esta reforma lo hubieran hecho gradual. Primero la hubieran hecho en los estados, a ver cómo funcionaba, perfeccionarla y luego hacerla a nivel federal. Sin embargo, es muy radical pues la manera como López Obrador lo decide y le deja un gran problema a la presidenta Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre, porque si hay una oposición muy fuerte. Claro, a toda acción hay una reacción. Y aquí, bueno, es un cambio de fondo el que está dando en la justicia, la parálisis del Poder Judicial. Vamos a ver hasta dónde llega esta crisis. Y el otro factor que habría que considerar y que puede atenuar esta reforma es el mercado, es el TELMEC, México, Estados Unidos y Canadá. No hay desagrado y malestar en estos países, así lo expresaron sus embajadores, porque consideran que la reforma no ayuda a la democracia, sino todo lo contrario. Entonces,
Una cosa es lo que se haga ahorita con López Obrador como presidente, porque es el que manda, y otra cosa es lo que sucede en el país a partir del 1 de octubre con Claudia Sheinbaum de presidenta, porque ahorita se aprueba la reforma, o sea, la reforma va, pero falta la letra chiquita, ¿cómo va a quedar? Y esa le va a tocar a la doctora Sheinbaum, y ahí ella seguramente va a actuar de acuerdo también a las circunstancias, no nada más internas, sino externas, que es el mercado. Y ahí es donde la pueden atenuar, la pueden frenar, porque en este momento en donde Morena es avasalla en el Congreso de la Unión, entonces el único contrapeso que existe es el mercado. Y México forma parte de una economía con Estados Unidos y con Canadá. Y por eso también yo señalo una cosa. Eso de que México se va a hacer Venezuela, se va a hacer Cuba, falso. ¿Por qué? Porque es una realidad. O sea, vivimos una realidad. México está encuadrado en una región del mundo, del Tratado de Libre Comercio, que no la van a romper. Primero cae el presidente o la presidenta a que el modelo pueda cambiar. Simple y sencillamente, en estos 6 años, el modelo económico no cambió. No. Y no va a cambiar tampoco en los próximos 6 años, porque el Tratado de Libre Comercio es el que ha generado empleo, creación de empresas, inversiones e ingresos también para el gobierno federal, para que los programas sociales sigan adelante. Entonces, también es el otro extremo, que vamos a Venezuela, vamos a Cuba. No, eso jamás va a suceder. Va a suceder. Pero sí genera un desequilibrio y hay un malestar. Entonces, eso es lo que puede atenuar de alguna manera con Claudia Sheinbaum presidenta, porque le va a tocar los próximos 6 años enfrentar los problemas. Y el hecho de que tenga una economía a la baja, débil, que se vea perjudicada, entonces sí le podría llevar a que hiciera cambios. Modificaciones, así es. Lo que sí hay que reconocer es la estrategia que utilizó Morena para ir con las personas, los senadores que podrían cambiar su voto. Mis respetos, la verdad. Muy bien escogidos. Muy buenas carpetas, seguramente. Más bien yo creo que son los yunes son una familia los poderosa en Veracruz. No, posiblemente para qué es el poder. Bueno, para ejercerlo. Para poder, ¿no? Sí, no. Y a eso, o sea, lo reconozco. Y si traes cola, te agarran de la cola. Eso pasó con los yunes. Pero a ver, ¿qué hizo el PAN y el PRI en los últimos días? Agarraron a los propietarios y a los suplentes, y tal cual, eso yo lo supe. Titulares y suplentes, propietarios y suplentes, y los metieron en un hotel. Sí, en la Ciudad de México, el PAN y el PRI. Y los trasladaban de su hotel a la sede de su partido y luego al Senado y luego de regreso al hotel. O sea, los traían vistos, ¿no? Sí. Para que no negociaran con nadie. Pues los tenían prácticamente secuestrados. De todos no conozco a todos los senadores del PAN, pero yo creo que de todos ellos, de los más grandotes eran los yunes, porque tienen mucho poder en Veracruz. El papá ya fue gobernador de Veracruz, los hijos tienen una carrera política. Entonces creo que eran los únicos que tenían el poder como para zafársele a un Marco Cortés, que es chiquito. Fueron los únicos que se les podían soltar, ¿no? Sí, la verdad. Y luego en las clases de moralidad, ahora resulta que la moralidad fue Alejandro Moreno, fue el que más se posicionó ahí. Bueno, a ver, finalmente quisiera preguntarles, ¿va a pasar la reforma? Pues por los estados. Jalisco. ¿Crees que la apruebe? No lo ha aprobado, bueno, en el tiempo que estamos grabando. ¿Ustedes cómo ven? Porque ya salió el Revolucionario Institucional con Hugo Contreras y dijo que no lo van a aprobar. Ya se pronunció el PAN también. El PAN también dijo lo mismo. ¿Ustedes cómo ven Movimiento Ciudadano? ¿Verde? ¿Morena? Yo creo que no se va a aprobar. No se va a aprobar. Y más ahorita la polarización que vive Jalisco respecto a si se anula la elección o no se anula. Entonces no se va a aprobar. O sea, igual que Querétaro, le van a dar palo a la reforma, y bueno, va a quedar ese registro sobre la futura relación también de Jalisco con la nueva presidenta de México. Si se ratifica el triunfo de Pablo Lemus, bueno, pues va a quedar esa mancha que Lemus pues tendría que empezar a buscar la manera de cómo revertir una relación que no empieza con el pie derecho, ¿no? No, yo creo que no la van a aprobar. Hay que mencionar que ya cambió la legislatura federal en el Senado y en el Congreso de la Unión, pero en los estados, en algunos no ha cambiado. En el caso de Jalisco no ha cambiado, estamos todavía con la legislatura anterior, donde Morena no tiene mayoría.
En la próxima legislatura tampoco la va a tener. Tiene 19 votos contra 19 votos de los otros aliados. Yo creo que no la van a aprobar. En este momento no la van a aprobar, lo cual sería un error. También. Sería un error políticamente, un es. error de soberbia y de mal cálculo para todos estos actores, porque entonces Morena les va a dejar otra vez la planadora. No, y luego muchos siguen en puestos de elección popular. Sí. Y acuérdense de lo que dijo el presidente. Perdono, pero no olvido. Tiene razón, perdona, esa pero es no olvides. una de este partido Morena. Bueno, Movimiento Morena. Gabriel, ¿algo más? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias a usted. Gabriel. Y ojalá nos acompañen en la próxima. Suscríbanse a nuestro canal. Ahí dice Conciencia TV. ¡Pum! La apachurra y ya está conectado y suscrito. Muchas gracias. Hasta la próxima.